Vamos a abrir la palabra de Dios, ¿qué les parece? En Mateo, en el libro de Mateo. Ya les digo la cita, ¿sí? Les doy tiempo para que abran sus Biblias, en el capítulo 16, y ahí vamos a buscar, ¿sí? En la palabra de Dios. Vamos a estar retomando para recordar algo muy importante. Un tema muy importante y que nos trae, ¿no es cierto?, a este lugar. En Mateo capítulo 16. Y podría ser un versículo para memorizar inclusive en este capítulo 16. Ya le digo el versículo. En una iglesia bautista de Rumania, en tiempo de un fuerte dictador, se llamaba Joseph, y de hace muchos años, él estaba caminando con un ayudante y estaba viendo cómo era la ciudad, y caminando este dictador estaba cambiando algunas cosas de la ciudad, más bien estaba planificando cambiar, ¿no? Él era nuevo en esto, pero el deseo de él era poner su mano sobre la ciudad. Entonces, al caminar con el ayudante, ve ahí un pequeño edificio, no sé, un salón así como este podría haber sido, y para y dice, ¿qué es eso? Está ahí. Y el ayudante que iba con él iba tomando nota de los cambios que tenía que hacer, le dice, eso es una iglesia. ¿Una iglesia qué es eso? Y ahí es donde se adora a Dios, donde se canta a Dios, gente que se reúne, que cree en Dios y dice, no, eso no puede estar acá. Eso tiene que desaparecer de este lugar. Vamos a derrumbarlo. Entonces le dice su ayudante barra consejero, le dice, no, si usted hace eso, va a ser muy mal visto por aquellos, por los otros países que nos rodean, va a tener malos comentarios, va a tener oposición. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a rodear este lugar. Hagamos edificios en este lugar para que esta casa no se vea. Entonces hicieron eso, construyeron edificios alrededor de ese lugar y tapó esa pequeña iglesia, la tapó porque, no sé, para que no se vea, para que nadie vea que ahí había un lugar donde se reunían. Pasado el tiempo, eso fue totalmente contraproducente, porque en esos edificios que él construyó fue a vivir gente. Y la gente que fue a vivir a esos edificios terminó siendo parte de la iglesia. Leamos el versículo 18. ¿Quién lo quiere leer? A ver. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro. Y dice, yo, Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Algo como esta pequeñita historia que yo le acabo de contar es lo que sucede con la iglesia de Cristo. Dice, las puertas del infierno, las puertas de la muerte más bien, no prevalecerán contra la iglesia. Y ese va a ser nuestro tema en este corto tiempo. La iglesia. La iglesia.
son la iglesia? Claro, la iglesia no es el recinto. La iglesia son las personas que adoran a Dios. Ajá, ¿y qué pasó para que las personas pasen a ser parte de la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué recibimos? La salvación. ¿A través de quién? ¿No? ¿De qué? Un sacrificio. Un sacrificio de sangre. Un sacrificio de sangre. ¿De quién? Del Señor Jesús. Del Señor Jesucristo. Este todavía no había partido la eternidad. Por supuesto, todavía no había muerto en la cruz. Pero Él habla y dice, yo edificaré mi iglesia y nada va a prevalecer contra ella. Esa es la imagen. Las puertas del Hades. El Hades es el Seol, es el sepulcro. En las puertas del sepulcro, cuando vos entrabas a una puerta donde era un sepulcro, ¿qué pasaba? No había qué. Vuelta atrás. Para la muerte no habría vuelta atrás. Y el poder de la muerte era grande. Se le temía a la muerte de una forma muy significativa. Aquellos que no tenían la esperanza, solamente pensaban que venía la muerte y todo se terminaba. El terror que causaba el hecho de pensar en la muerte era tremendo y todavía lo es. Entonces, después de que Jesús muere por nuestros pecados en la cruz, es cuando la muerte es vencida, no antes. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, exactamente eso? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque eso era lo que sucedía antes de Jesús. La muerte y el sepulcro eran los que prevalecían. Pero cuando vino Jesús, venció en la cruz el poder de estos. Entonces, cuando les dice esto, le dice a Pedro y nos deja este maravilloso versículo diciendo, yo edificaré en el futuro mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estaba diciendo algo que quedaría grabado en el corazón de Pedro, por lo cual a él lo haría vivir por esto y morir por esto. Ahora, ¿sobre qué en realidad estaba puesto este edificio? Vamos a ver el contexto del versículo 13. Sobre la roca. Sí, pero ¿cuál es la roca? El Señor. No, ahora vas a ver. Sí y no, vas a ver. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando dice el Hijo del Hombre se refiere a quién? A él mismo. Entonces es como si Jesús le preguntaría, ¿quién dice los hombres que soy yo? Esa es la pregunta que le hace. ¿Quién quiere leer el siguiente versículo? El 14 y otro el 15. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está. Esa es la pregunta clave. Vean la confusión que estaba causando la presencia de Jesús. Uno dice que era, algunas
algunas personas decían que él era Juan el Bautista. Juan el Bautista había estado ahí, entre ellos, lo habían visto. Pero a esta altura Juan ya había sido decapitado, porque él acusó a una de las autoridades de que tenía una relación mala, ¿no? Y él terminó decapitado, Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas. Pero otra cosa que dice, aparte de Juan el Bautista, ¿quién decían que era? Elías. ¿Y otro quién decía que era? Jeremías. Y otros decían que era algún profeta. Había algo en el contexto. Había confusión de quién era Cristo. Y estamos viviendo en tiempos donde sucede lo mismo. Hay una confusión de quién es Jesús. Vos, usted, ¿sabés quién es Jesús? ¿Tenemos en claro a quién le cantamos? ¿Tenemos el corazón que sabe medir la grandeza de aquel a quien nosotros decimos adorar? Ahora, dice, ¿y ustedes qué tal? ¿Qué dicen? Viene el siguiente versículo, que es el versículo 16. ¿Quién lo quiere leer? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro es la declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. La declaración de Pedro. ¿Quién es Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente, del Dios vivo. Me hace acordar a 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Ustedes han dejado de servir a los ídolos, se han convertido a servir a los ídolos. ¿Para servir a quién? Al Dios vivo y verdadero. Ese es a quien nosotros adoramos, a quien nosotros debemos buscar, en quien nosotros tenemos que apoyar nuestra vida. Ahora, la iglesia se iba a edificar no sobre Pedro. Tú eres Pedro. Cuando le dice Pedro, tú eres una roca, hombre roca, si se quiere, una roca pequeña. Vean el versículo 18. Yo también te digo que tú eres una roca, una roca pequeña. Eso significa Petros. Y dice después, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca no es Pedro, porque no lo señala a él, ni sobre Pedro, ni sobre sus sucesores, sino sobre su declaración. La declaración que Dios le había revelado a Pedro. ¿Cuál era la declaración que Dios le había revelado? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Claro. Sobre esta declaración está basada la iglesia, sobre Cristo. Y ahora sí, Cristo es la roca. Cristo es la roca. Pero cuando está en este contexto que estamos leyendo, le dice sobre esta, pero cuando dice, primero le dice Petro, pero cuando él dice, habla de una, cuando dice sobre esta roca, es la forma femenina, no masculina. Tú eres Petros, forma masculina en el lenguaje griego. Después dice, sobre esta roca, ¿no? La roca es lo que Pedro había dicho, no sobre él. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque se ha interpretado mal, que es Pedro, que por tener las llaves, que no es lo que dice acá, las llaves que nosotros nos imaginamos a Pedro en el cielo con muchas llaves para abrir muchas puertas, no se refiere a eso.
Cuando les da llave es una cuestión de autoridad. Después lo sigue diciendo. Miren lo que dice después. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La voluntad de Dios se iba a transmitir a través de Pedro. En Hechos capítulo 2, Pedro utiliza las primeras llaves. En Hechos capítulo 10, Pedro utiliza la otra llave. Le abre la puerta del Evangelio a los judíos. Empieza a formarse la iglesia en Hechos capítulo 2. Y en Hechos capítulo 10 se abre la puerta a los gentiles. Y esas son las llaves que Dios le había dado. ¿Quién era el que le predicó? La primera predicación en Hechos capítulo 2 era Pedro. ¿Quién predicó a los gentiles por primera vez? A los gentiles, a los no judíos. A los no judíos, ¿se entiende? Fue Pedro también. Dios le revela una vez más a Pedro en sueños que no llame común ni inmundo a lo que Dios no lo llama así. ¿No? Hay que leerlo. No vamos a ese lugar por una cuestión de tiempo. Pero esas son las llaves de Pedro, que ya utilizó, ¿sí? No es que ahora está en el cielo con llaves, Pedro. Eso fue lo que Dios le reveló. En el momento no se dio cuenta Pedro de todo lo que Jesús le estaba diciendo, hasta que él empezó a vivir como apóstol. Después de que su vida es restaurada, después de la cruz, después de Juan capítulo 21, cuando se restaura su vida, vieron que Pedro lo niega 3 veces, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué había cantado? El gallo. El gallo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Eso después, si él hubiera tenido un celular, nunca hubiera puesto el ringtone para levantarse del gallo, ¿no? Pues le recordaría ese día que él negó al Señor. Pero, qué importante es todo esto, para entender que la iglesia, el fundamento de la iglesia es Cristo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a pasar momentos de dificultad, vamos a pasar momentos de dudas. La iglesia en algún momento tal vez se va a debilitar, pero eso no significa que la iglesia va a desaparecer. Ahora, todo esto a nosotros nos pone en un momento especial, crucial. Bien. Chao, chicos. No, vos no, Piqui. Se va Piqui también. Gracias. ¿Cómo? Me hace así, no tiene problema. Bueno, cortá eso en el video, a ver. Sí, ahora lo corto. Esto nos hace pensar en algo. Nosotros, ¿qué es lo que no tenemos? Al haber dicho todo esto, juntos, ¿qué es lo que no tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? Justamente es una pregunta para hacerlo pensar, porque es como que no tiene relación, pero sí tiene relación. No tenemos llaves. Sí, eso es verdad. Sí tenemos llaves. Vamos. Bien. El errar es humano. Perdonar es divino. Perdonar también es humano. Así dice. No, basta que decir que perdonar es divino porque nadie quiere perdonar a nadie. Sí, después. El errar es humano. Pero el echarle la culpa al otro, ¿qué es? Humano. Más humano. Bueno, sí. Es más humano. Aunque sea chiquito. Porque uno dice, ¿por qué llegaste tarde? Y empieza a decir un montón de cosas. ¿No es cierto? Y capaz que, Excusa. sí, hay un montón de cosas que pasaron, pero ¿podrías haber salido antes? Le preguntas. Y sí, capaz que sí, ¿viste? ¿No es cierto? Claro, ¿qué es lo que no tenemos entonces? El errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más humano. ¿Qué pasó cuando Eva pecó?
¿A quién le echó la culpa? A la serpiente. A la serpiente. Ajá. Adán a Eva. Y a Adán, a Eva y a la suegra. No, mentira, si no tenía suegra. No existía la suegra. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos? La culpa, la constancia. Culpa. No es lo que yo quería decir, pero puede ser un poco de todo. ¿Qué es lo que no tenemos? Culpa, no sentimos culpa. No sé, como cara dura. Control. Sí, tenés control. Llave. Sincero. Vergüenza. Nos acostumbramos, no tenemos vergüenza ya. No tenemos Esperanza. Excusa tenemos un montón. no tenemos excusa. Porque, ¿qué dijimos? ¿Sobre quién está formada la iglesia? ¿Y qué no va a prevalecer contra ella? Nada. La pregunta es, ¿qué puede prevalecer contra la iglesia? Nada ni nadie. Si nos vamos a debilitar, si nos podemos llegar a caer, pero eso no quiere decir que vamos a desaparecer. Entonces, como iglesia, tenemos varias cosas. Lo que quiero compartir ahora brevemente es el deleite de la iglesia. El deleite de la iglesia. ¿Cuál es el deleite? Para esto casi me olvido. Tengo una acción. ¿Tienen lapicera? ¿Tienen lápiz lapicera? ¿Tienen alguien que lo quiera? ¿Me pueden decir su nombre? Bueno, exacto, muy bien. A eso iba, bien. El Señor. Corta esa parte también. Ahora le edito. ¿Tienen lapicera, sí? ¿Algunos? Bien. Le voy a pedir a mi secretario, Abel Andrada, que reparta algunas hojas para los que tienen lapicera. Miren. ¿Sí? Ahí está. Sí, se aprovecha. Se aprovecha de ese poder flaquito. Era flaquito, ahora soy una lombriz con hipo. Dale, Abel, por favor. Mañana terminamos. Sí. Creo que repartir la bebida. Una cada uno. Hice lo que dijo él. A todo el que repartir. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Lo podemos copiar en la prueba? Sí, es un examen. A todos. Sí, sí, a todos, a todos. Ah, ves, perdón. Yo no te pedí que solo era un papel. Y bueno. Tiene que tener cuaderno. Está escritado, sí. Es una computadora del siglo Es escribir, no está escribiendo. del siglo cero. ¿Sí? Traducción. Bien, ahora les traduzco. Una lapicera, a ver. ¿Por qué dice un padre? Bueno, ¿listo? Tendrías que cambiar de secretario, tengo que cambiar de secretario. No importa, tengo que agarrarlo, sí. Sí, pero yo les pregunto para darle el virome, pues yo tengo. No. Ahí en la mochila ahí está el fiche rojo. Allá. No, si le dije a Alexia, le digo. Vení a ver si querés, ya está. Gracias por el servicio. Exacto. Tengo una Bien. cosa. Ahí tienen ustedes un versículo. Segunda de Pedro 3:18. A ver quién lo quiere leer. Antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él
sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Gracias, Nini. Bien. ¿De quién es la responsabilidad de crecer? ¿Y de quién es el poder para que crezcamos? De Dios. ¿Quién falla por lo general? Nosotros. Por lo general no siempre. Ellos hablan por ello, ¿no? Sí, sí. ¿Ya tenés la pizza? Pecador, ya Ah, fíjate, pero hablan alguna de las dos. Por lo que sabe. Bien. No lo uso casi nunca, por eso. Esto es para crecer. ¿Sí? Bien. Esto está dividido en varias semanas. Esto lo tienen que hacer y después me lo tienen que traer a mí. No, mentira. No pueden ni mentir ni un ratito. Miren. Viste que tengan razón. Primero dice devocional. ¿Sí? No, primero dice ACT.x Bien. semana. Son actividades por semana. muy bien, Nelly, bien. Actividades por semana. Y ahí está claro lo de siempre, a veces o nunca, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a llenar la primer parte, ¿qué les parece? No les pregunto. Vamos a llenar la primer parte, por las dudas. Bien. Devocional. ¿Lo hacemos siempre, a veces o nunca? ¿Puede existir el quizás? Ahí tienen que poner una X donde corresponda. Por ejemplo, devocional. Si vos lo haces a veces, poné. A veces es de vez en cuando. ¿Sí? Es entre una o dos o tres veces a la semana. En un día en la semana no sé qué. Tengo una pregunta. Ahí me hizo una azul. Bien. Bien. No es esa. No. Bien. Si no lo haces, si es casual, Sí. entonces lo haces siempre. Bien. Sí. En mí, a ver, bueno, ¿cómo? En el caso mío, Sí. aparte del devocional, tengo otras cosas que me incluyen el devocional. Quizás hago el devocional, pero hago eso. Tiene otro devocional. Está bien. Es devocional. Está bien. Yo puse HS, digamos. También, abajo. Que eso hagamos. No hago el devocional, pero hago eso otro que tengo ahí. Sí, porque claro. me lleva mucho tiempo. No, está bien. Yo tampoco hago Claro. devocional, pero yo me leo la Biblia todos los días. Me leo. Bueno, pero hay un apartado. Lectura. Hay un apartado. Por ejemplo, devocional, lectura. Si no hace devocional, no hace devocional. Hago lectura, leo. Pero lo hace a modo de devocional o lo hace a modo de lectura. De lectura. Ah, bien. Entonces no hace devocional, hace lectura. Lectura. Devocional sería un tiempo a solas con Dios. El hecho de orar y leer la palabra de Dios. Sí, eso es un devocional. Bien. Lectura, bueno, es lectura de la palabra de Dios, no de otra cosa. Oración es tomarnos un tiempo para orar. Y congregarme, bueno, eso está claro, ¿verdad? Abajo puse las letras principales nomás, digamos, las iniciales. Entonces, ahora llenemos la primera. Bien, ¿lo hicieron ya todos? ¿O están en duda con algo? Pero piensen, no hay problema. Sigo en duda con eso, porque Y no, porque si vos solo lo tomás como un devocional, es devocional. Claro, sí. es un estudio. Y bueno, es un devocional. Es un devocional. Claro, pero si vos... Si por ejemplo lees la Claro, sí. semilla diaria, ¿no? Claro, ponele. Ya está. Ya está. Claro, y a veces también le agrego el devocional, pero por eso me Bueno, entonces inclino más. ponele 2X. Me inclino más por el estudio este. Podés poner tanto por Claro, vos porque ocupás el tiempo para el estudiar. estudio. Claro. El estudio. Está bien. Pero el hábito, tenés el hábito del devocional. Si no estarías haciendo el estudio... Te digo la verdad, cuando puedo hago las dos cosas. Porque Ah. el estudio te lleva mucho tiempo. Claro, sí. Es escuchar y anotar, escuchar Sí. y anotar.
Y el tiempo que tenés es a la mañana. Claro. Está bien. Está bien. Entonces por eso no sé cómo ponerlo. Como devocional, ponelo, lo haces. Bueno, Pero después un tiempo de lectura, que esa parte no es de estudio bíblico, como Lili, ¿no? Como dice Lili. Ella está. ¿Eso es Lili o yo me equivoco? ¿Estás estudiando algo en especial? el IBEU. Ah, claro, está bien, sí. Un estudio. El instituto bíblico. Claro. Es un instituto bíblico, ese es. Bien. Está bien, está perfecto. Pero no es la lectura bíblica. Un instituto bíblico no es una lectura bíblica. Es estudiar, está perfecto, por supuesto. La lectura es un tiempo, por ejemplo, lo que tenemos a diario, que yo pongo en el WhatsApp, ¿no? De 2 capítulos. Pero tal vez no estás haciendo esa que yo pongo en el WhatsApp, ¿no? Sino que tenés otra lectura en otro momento. Pero tenés el hábito de leer la Biblia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el hábito de leer los salmos, por ejemplo. Claro, por Eso ejemplo. entra dentro de lo que es lectura. Claro. Mi señora elige un pasaje, a veces lee el Nuevo Testamento, a veces. Y a veces tenemos un libro. Y a veces juntos la hora silenciosa. Por lo general lo hago solo a la hora silenciosa, pero tenemos un libro devocional, de devocionales que lo leemos Lo comparte. en familia. Lo comparte. Está buenísimo. Buenísimo. Quería compartir otra cosa. Y también en el IBEU Sí. está el IBEU Mujeres. Sí. Y yo lo estoy haciendo también. Ahora ya se hizo otra vez. Te mandan el Sí. estudio y uno tiene que ir a También estudiar. estudiar. Claro. Sí, te lleva tiempo. Y eso se lleva mucho tiempo. Perfecto. Bueno. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Es de que podamos ir mejorando, ¿sí? En la semana, lo que haya para mejorar. Si vos no estás conforme con tu tiempo de oración, de lectura, de devocional, o no te congregás con como pensás que debes hacerlo, entonces mejorar todo esto. Esa es la idea de esta pequeña, si quieren, ficha personal. Es personal. ¿La lectura tiene que ser diaria o puede ser? A ver, yo te digo que lo que... Claro, que te pasa a vos. Claro, a veces la falta de tiempo, sí, todos los días estoy con el devocional, mucho de lo que se Los devocionales. pasado, Lo que se todas comparte. esas cuestiones, pero a veces que no me queda tiempo para leer porque siempre tengo alguna actividad. Pero siempre que tengo algún tiempo, no necesariamente con el devocional, a la tarde, por ejemplo, qué sé yo, en días así distintos me he leído los evangelios. Claro. Claro. Te permite comparar algunas cuestiones cuando estás en ese tema. Claro. Porque si lo haces separado así por ahí de un día para el otro, o un día y 3 o 4 días después se te va la idea. Claro. Bueno, no, entonces por ahí entra, si querés, lo podés poner en a veces. Sí, a veces. Claro, porque no es algo diario. Claro, claro. Es como, podemos decir, de lavarnos los dientes. ¿Sí? Si vos pones a veces, bueno, sí, bueno, o bañarte. Bañarse. Claro. Nunca. Una vez al mes. Nunca. Estamos apuntando a hábitos, digamos, que tal vez tengamos que empezar a tener o a recuperar, porque a veces lo que pasa con los hábitos es que se pierden por X razón, ¿sí? Entonces, más que nada es esa la idea de esta ficha personal. Hacernos un autoanálisis ahora para poder mejorar. Dentro de unas semanas yo les voy a volver a preguntar, ¿sí? Así que no pierdan la hojita que la computadora sacó, porque anda mal de tinta. ¿Se dieron cuenta, no? Sí, la computadora. Bien. Se nota. Entonces, ya vamos a ir terminando este tiempo de la palabra de Dios. Y vamos al libro, estamos en Mateo.
después de haber explicado esto que es un poco de doctrina, ¿no? Hoy vamos a ver sobre deleitarnos en Dios. Porque Jesús dijo, yo, ¿no? Y yo también te digo. Y yo también te digo. Sobre esa declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Primero Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Hay algo muy importante en Efesios capítulo 3, versículo 18. ¿Quién quiere leer? Vamos a contextualizar este versículo. Capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Quién lo quiere leer cuando lo tenga? ¿A los dos juntos? Sí, por favor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bien. Está basada antes de hablar de la iglesia, me gustaría hablar de la persona que es la roca de la iglesia. Y al hablar de Cristo, tenemos que hablar del amor de Dios en Él, en nuestro Señor Jesús. Si vemos un poquito antes de este pasaje que acaba de leer Graci, dice, el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué dice después? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es impactante, porque habla por ejemplo, utiliza términos de agricultores y de un arquitecto. Dice, para que arraigados, ¿no? Términos que puede usar un agricultor, y cimentados, término que puede utilizar un arquitecto, ¿no? Cimientos y raíces. Así, dice Pablo, oraba por ellos, doblaba sus rodillas para que ellos puedan ser capaces de comprender con todos los santos, la iglesia. En la iglesia donde uno empieza a conocer lo que es el verdadero amor. Dice, con todos los santos podamos ser capaces de comprender la altura, la longitud, la profundidad y la anchura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Parece una contradicción. Acá Pablo doblaba sus rodillas para que ellos puedan ser fuertes en el hombre interior, para que ellos puedan ser fuertes también en reconocer las riquezas que tienen en Cristo, pero también para que ellos puedan entender cómo es ese amor de Cristo. Ahora, habla de medidas extremas, ¿no? Habla acá
y habla de altura. Ahí estaba, había un esqueleto de alguien muerto en España, en un tiempo donde había sufrido mucho por la guerra civil, y había un esqueleto, y en la pared había una cruz. Y en la cruz había, en la parte de arriba, altura, en la parte de los costados, anchura, longitud, y en la parte de abajo de la cruz decía profundidad. Y se refería a este pasaje. Un cristiano había muerto a causa de las persecuciones, en un tiempo de mucho sufrimiento. Pero este cristiano no se había olvidado, a pesar de sus circunstancias, de aún de la misma muerte, cómo era el amor de Cristo para con su vida. No, Dios no nos ha llevado a tiempos tan difíciles. De hecho, estamos en el cielo, por decirlo de alguna forma, a comparación de otros lugares. Pero en nosotros aparece muchas veces la excusa. ¿Vieron las cosas que anotamos? A veces tenemos prioridades cambiadas. Y por eso la iglesia no crece. La iglesia somos nosotros. Por eso la iglesia no se fortalece. Porque por lo general tenemos excusas. Y siempre hay razones para no hacer tal o cual cosa. Pero no convirtamos esas razones en excusas para no crecer para Dios, para no ser fuertes para Dios, para querer dejar el camino de Dios. Ahora, dice acá, con todos los santos comprendamos. O sea, todos juntos comprendamos cómo es de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y esa palabra excede todo conocimiento se refiere a lo intelectual, a lo filosófico. Se refiere a alguien que trata de pensar, bueno, ¿cómo nos ama Dios? Y mira el contexto y dice, en este mundo, ¿Dios me ama? Si yo en este mundo veo guerra, si yo en este mundo veo familias destruidas, jóvenes que se pierden, si hay robos, si hay asesinatos, en este mundo Cristo me ama. Bueno, cuando vos estás en la iglesia, vos y yo estamos en la iglesia, aprendemos sobre el amor de Cristo. Porque acá es donde nosotros nos damos cuenta de que somos parte de ese mundo. Y que si bien nosotros hoy no nos estamos drogando, no estamos en la cárcel por haber robado, no estamos sufriendo las consecuencias de nuestros pecados, es porque el amor de Cristo nos alcanzó. Entonces conocemos cómo es el amor de Cristo. Ellos tienen la posibilidad y la oportunidad de crecer en familias que yo no crecí, donde no sabía nada sobre el amor de Cristo. Porque mi familia solo tenía algo llamado religión, que ni siquiera la practicábamos. Entonces, Alejandro, en mi caso personal, yo nunca comprendía lo que era el amor de Cristo, hasta que alguien me predicó el Evangelio. Pero cuando habla de sean plenamente capaces de comprender el amor de Cristo, habla de algo experimental. Experimento yo el amor de Cristo cuando entiendo que alguien me tiene que perdonar y estoy en este lugar y le fallé a alguien y esta persona me perdona. Entonces yo entiendo por experiencia, acá hay perdón. Es lo mismo que Cristo tiene, pero pasa al revés. Cuando está ese hermano que nosotros le podemos llamar, esa hermana, puente roto, porque nadie lo pasa. No, es como un carozo, difícil de tragar. Un hermano complicado, una hermana conflictiva. Pero yo acá, en la iglesia, entre nosotros, no sabemos que tenemos que hacer ¿qué? Echarlo, aceptarlo, recibirlo, amarlo, perdonarlo, tenerle ¿qué? Paciencia. ¿Tener qué? Paciencia. Todas acciones y cosas que Dios tiene para con nosotros.
entienden? El amor de Cristo es algo experimental, no es algo intelectual. Es algo que nosotros comprendemos ¿a dónde? En casa, puede ser, pero no siempre es así. En el trabajo, en el club, ¿dónde lo comprendemos? En la iglesia. En la iglesia. Y después salimos. Acá terminamos aprendiendo a aplicarlo. Después salimos. Y pasa muchas veces esto. Como es inconverso, nos cuesta. Sin embargo, como aprendimos algo en la iglesia, después lo trasladamos a nuestra vida diaria. Y es impactante porque impacta al otro, ver que tenés paciencia. Y vos decís, ¿dónde aprendí eso? ¿Sabés dónde lo aprendiste? Yo te lo digo. Lo aprendiste acá. Lo aprendés en tu iglesia local. Te lo enseñan verbalmente, pero después te lo enseñan en lo práctico. Algo que yo no entendía, que yo no comprendía, y hablo de mi caso en particular. Esto de ser paciente, esto de perdonar, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Todo eso lo aprendí, la verdad, experimental, mío, de Alejandro Daniel Artes. Yo lo digo por mí. Lo aprendí en la iglesia, con mis amigos creyentes, cuando era joven. Ahí recibí a Cristo. Mucho tiempo más. Pero ahí aprendí. Muchas veces lloré porque me equivoqué. Muchas veces lloré porque muchos se equivocaron conmigo. Muchas veces pasaron esas cosas. Y muchas veces me ayudaron. Y todo eso pasó en la iglesia. Sí, gente común, con muchos errores como yo. Mucha gente que yo tuve que soportar. Mucha gente que me tuvo que soportar. Eso es experimentar el amor de Cristo. Pero no solamente que eso me pasó en la iglesia, después es impactante, porque me pasó afuera. Entonces yo lo que había aprendido en la iglesia, Dios me dice que yo no me debo vestir de cristiano en la iglesia, en el salón, acá, sino que también lo debo llevar a mi vecino, que me pone la música fuerte. Aquel que me dijo malas palabras, aquel que me dio un golpe con sus palabras, aquel que se burla de mí. Entonces yo estoy afuera. Y ese amor de Cristo que lo aprendí acá adentro, ahora lo practico allá. Entonces ellos no ven a Alejandro, ven a Cristo en mí. Entonces, aunque afuera muchos se burlan, afuera muchos no alcanzan a comprender. ¿Cómo? ¿Cómo lo perdonás? ¿Por qué no decís malas palabras? ¿Por qué no te emborrachás? ¿Por qué no te drogás conmigo? ¿Por qué dejaste esto? Un primo mío me dijo, cuando le fui a predicar, un amigo me dijo, ¿por qué? Si antes todo esto que vos me decís estaba bien, ¿por qué ahora está mal? Claro, él no entendía. Si antes estaba bien, ¿por qué ahora está mal? No, siempre estuvo mal, pero para nosotros todo estaba bien. Entonces, el amor de Cristo nos hizo comprender y nos hace comprender cómo debemos vivir. Ese amor nos lleva a nosotros a glorificar el nombre de Dios en la iglesia y afuera de ella. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿De quién? ¿De una religión? No. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe, nos pone en un lugar, nos cerca, es como una baranda que nos protege y que nos cuida de no caernos. Ese amor es el que estamos aprendiendo. Y para eso Dios eligió la iglesia. Hace poco hablaba con un hermano que no quiere congregarse. Porque no quiere. Porque tuvo malas experiencias. Entonces yo le digo, pero yo estoy bien, yo no estoy mal con Dios. Me dice.
Porque yo me siento bien, yo no hago nada malo, yo oro, leo la Biblia. Sí, pero Dios dejó 3 cosas para crecer: la lectura bíblica, la oración y su iglesia. Pero es que te acostumbraste, le digo. Como dice la Biblia, está el peligro de acostumbrarnos. Vos no podés seguir sin congregarte. Porque si no perdonás en la iglesia, no sabés lo que es amar. Porque el amor tiene que ver con perdón. Y si no, miremos otra vez la hojita y veamos las cosas que nos falta llenar. Miren, podemos hacer una lista más larga de cosas, mucho más profundas que esto. Y van a ver que van a quedar, algunos vamos a poner a veces, y en algunas vamos a poner nunca. Nunca lo hice. Nunca le prediqué a alguien. Nunca gané a alguien para Cristo. Nunca pude guardarme puro una semana entera. Nunca pude dejar de lado el rencor que tengo por tal persona. Nunca. Podemos hacer una lista más larga donde podemos decir siempre, a veces o nunca. Nos vamos a dar cuenta que necesitamos experimentar el amor de Cristo, y eso lo vamos a hacer acá. El deleite, dice en la palabra de Dios, que el deleite del cristiano es Dios. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es nuestro deleite? ¿Es Dios? Lo que nos deleita en la vida nos dirige. Lo que nos deleita nos dirige. Vamos a orar. Y en este momento podemos hablar con nuestro Dios. Y podemos pedirle ayuda para poder crecer. Podemos rogarle a Dios que nos ayude a dejar un deleite temporal, un deleite pecaminoso, un deleite que está reemplazando a Dios. Algo o alguien que nos está alejando de Él en vez de acercarnos a Él. Podemos pedirle a Dios: ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Porque queremos aprender a cómo amar con el amor de Cristo. Que los demás vean en nosotros tu persona, Dios. En el nombre de Jesús.